David Goldstein jamás olvidaría el instante en que abrió la puerta de su casa en Polanco y escuchó la risa de sus hijos. No una risa educada, de esas que se arrancan con juguetes caros o pantallas brillantes, sino una carcajada limpia, de las que nacen en el estómago y se desparraman por toda la sala. Se quedó inmóvil en el umbral, el maletín todavía en la mano, la corbata aflojada después de 14 horas de reuniones que habían dejado su boca con sabor a café frío y promesas vacías. La escena frente a él no tenía sentido. Su hija Noemí, de 7 años, estaba descalza sobre la alfombra persa que había costado más que un auto, con las manos llenas de harina. Su hijo Aarón, apenas 5, reía tan fuerte que se había caído de espaldas, las piernas en el aire, calcetines disparejos, y en medio de ese caos de harina, moldes de galletas y mantequilla derretida, estaba ella. La niñera nueva. ¿Cómo se llamaba? Había firmado el contrato hacía 3 semanas sin siquiera mirarla a los ojos, dejando que su asistente Raquel manejara los detalles mientras él aprobaba transferencias millonarias en su teléfono. Paloma. Sí, Paloma Reyes. 26 años, referencias impecables, estudiante de pedagogía. Eso era todo lo que sabía. Ahora la veía de rodillas en el suelo, el cabello oscuro recogido en una cola despeinada, una mancha de chocolate en la mejilla, enseñándole a Noemí cómo dar forma a una estrella de David con la masa. Sus manos, pequeñas y seguras, guiaban las de su hija con una paciencia que él no recordaba haber visto nunca en esa casa. Así, Noé, suave, como si le cantaras a la masa. Mi abuela decía que las galletas saben si tienes prisa. La voz de Paloma era cálida, con un acento que delataba el sur, quizá Oaxaca o Chiapas. Noemí asintió con seriedad, mordiendo la lengua en concentración, y cuando la estrella quedó perfecta, la niña gritó de alegría y se lanzó a los brazos de Paloma. David vio cómo ella la recibía, cómo la estrechaba sin miedo a mancharse el suéter tejido, cómo le besaba la cabeza mientras Aarón trepaba por su espalda gritando «¡Yo también! ¡Yo también!». Entonces Paloma levantó la vista y lo vio. El tiempo se detuvo de esa manera extraña que solo sucede en las películas que David nunca tenía tiempo de ver. Los ojos de ella eran enormes, color miel oscura, y en ellos había algo que lo desarboló. No había miedo, ni la adulación servil que veía en las pupilas de sus empleados, ni la codicia calculadora que encontraba en las mujeres de su círculo. Había sorpresas y algo de vergüenza por el desastre de la cocina, pero también había una luz, una calidez que hizo que algo oxidado en el pecho de David crujiera y se moviera. «Señor Goldstein», se puso de pie de un salto, intentando sacudirse la harina del gin desgastado. «No lo esperábamos hasta las 9. Esto». Miró la cocina como si acabara de verla por primera vez. Harina en el suelo, mantequilla en el mármol italiano, un rastro de huevo en el horno miele. «Limpiaré todo, le prometo que...» «Papá, mira». Noemí corrió hacia él con la galleta cruda en las manos. «Hicimos estrellas como las del templo. Paloma dice que la abuela Sara las hacía así». David sintió que el suelo se movía. La abuela Sara, su madre, muerta hacía 3 años, el mismo cáncer implacable que se había llevado a Rachel, su esposa, apenas 6 meses después. Nadie en esa casa mencionaba a la abuela Sara. Nadie horneaba. La cocina era un espacio aséptico donde la cocinera profesional preparaba menús balanceados que los niños comían en silencio mientras él revisaba correos en la cabecera de la mesa. «¿Cómo sabes tú de mi madre?». Las palabras salieron más ásperas de lo que pretendía. Paloma bajó la mirada, las mejillas encendidas. «Los niños me mostraron el álbum, el que está en la biblioteca». Había una foto de ella en una cocina, con un delantal que tenía estrellas bordadas. Noemí preguntó qué estaba haciendo y yo
Pensé que su voz se fue apagando. David debería estar furioso. El álbum era privado. La cocina era un desastre. Había reglas en esa casa, límites que existían precisamente para que nada doliera demasiado. Pero lo que vio en el rostro de Paloma no era descaro ni manipulación. Era miedo. Miedo a perder un trabajo que probablemente necesitaba desesperadamente. Miedo a haber cruzado una línea invisible. Y detrás de ese miedo algo más. Una tristeza que reconocía porque era la misma que veía en el espejo cada mañana cuando se anudaba la corbata. «Papá, ¿estás enojado?» La voz de Aarón era pequeña. David miró a su hijo. ¿Cuándo había sido la última vez que Aarón lo miraba sin esa cautela, sin ese encogimiento que había aprendido a llevar como un abrigo demasiado grande? Miró a Noemí, con harina hasta en las pestañas, más viva que en meses. Miró la cocina destruida y sintió, por primera vez en años, el impulso de quitarse los zapatos italianos y hundir los pies en ese desastre cálido y humano. «No», dijo finalmente, y su propia voz le sonó extraña. «No estoy enojado». Paloma exhaló, y fue solo entonces que David se dio cuenta de que había estado conteniendo el aliento. ¿Puedo ayudar?» Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Los tres lo miraron como si hubiera propuesto volar a la luna. Aarón fue el primero en reaccionar, saltando y agarrando su mano con dedos pegajosos. «Sí, puedes hacer las lunas. Yo hago las lunas porque las estrellas son muy difíciles». Y así fue como David Goldstein, presidente de Goldstein Capital, el hombre que movía millones con una llamada telefónica, terminó sentado en el suelo de su cocina, arruinando su traje de 15,000 pesos, mientras un niño de 5 años le enseñaba a cortar lunas en masa de galleta. Paloma trabajaba en silencio junto a Noemí, pero David la sentía consciente de cada uno de sus movimientos. Cuando él no lograba despegar una luna del molde, ella deslizaba un cuchillo por debajo con un gesto tan natural que parecía coreografía. Cuando Aarón derramó vainilla en su corbata Hermés, ella simplemente pasó un paño húmedo sin aspavientos, sin disculpas exageradas, como si los errores fueran parte del proceso y no pequeñas catástrofes que debían evitarse a toda costa. «¿Dónde aprendiste a hacer esto?», preguntó David, y se sorprendió al notar que realmente quería saber. Paloma no levantó la vista de la estrella que estaba decorando con chispas de colores. «Mi abuela tenía una panadería en Oaxaca, nada elegante, pero la gente hacía fila desde las 5 de la mañana. Decía que hornear era como rezar. Pones intención en cada gesto y algo en el aire cambia. ¿Ya no existe la panadería? Murió cuando yo tenía 15. Mi mamá no sabía llevar el negocio. Vendimos». Había dolor en su voz, pero también aceptación. «Vine a la ciudad para estudiar, trabajo de niñera para pagar la universidad». David asintió, aunque lo que había escuchado lo incomodaba de una manera que no lograba nombrar. Él también había perdido cosas, pero sus pérdidas estaban envueltas en sábanas de hilo egipcio, veladas con condolencias de gente poderosa, amortiguadas con cuentas bancarias que hacían que el dolor fuera, al menos, cómodo. La pérdida de ella era cruda, sin red de seguridad, y aún así seguía de pie, horneando galletas con sus hijos como si la esperanza fuera algo que se amasaba entre los dedos. El horno pitó. Paloma se levantó para sacar las bandejas, y el aroma que invadió la cocina era tan potente que David cerró los ojos. Olía a la casa de su infancia en Guadalajara, antes de que su padre hiciera fortuna, cuando su madre todavía cocinaba, y el viernes por la noche era sagrado no por obligación, sino por alegría. Olía a algo que creía muerto para siempre. «¿Papá?» Noemí le tocó el brazo. «¿Estás llorando?» Abrió los ojos y se dio cuenta de que sí, que había lágrimas tibias resbalando por sus mejillas. Paloma lo miraba desde el horno,
las bandejas todavía en las manos con guantes de cocina en forma de pollitos que probablemente había traído de su casa, y en su rostro no había lástima ni incomodidad, solo una comprensión silenciosa que dolía más que cualquier condolencia. «Estoy bien, mamita». Se limpió la cara con el dorso de la mano. «Es el olor. Me recuerda cosas». «¿Cosas buenas?», preguntó Aarón. David miró a su hijo, luego a su hija, luego a Paloma, que seguía inmóvil con las galletas humeantes. «Sí», dijo, y era verdad, cosas buenas. Comieron galletas calientes en la barra de la cocina, con leche que Paloma calentó en una olla pequeña, añadiendo canela y piloncillo. Otra cosa que David no probaba desde la infancia. Los niños hablaban sin parar, contándole sobre el parque al que habían ido esa tarde, sobre las palomas que Aarón había intentado atrapar, sobre la señora del puesto de elotes que les había regalado un chile por ser educados. Paloma intervenía poco, pero cuando lo hacía era para resaltar algo que los niños habían hecho bien, alguna pequeña valentía o generosidad que David, ocupado en sus reuniones y estrategias, nunca habría notado. «Noemí ayudó a un niño que se cayó del columpio», dijo Paloma. No lo conocía, pero se acercó y le preguntó si estaba bien. Le ofreció su agua. Noemí se encogió de hombros, avergonzada por la atención, pero David vio el brillo en sus ojos. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien celebraba la bondad de su hija? ¿Cuándo él mismo había notado algo más allá de sus calificaciones perfectas y su comportamiento impecable? Eran casi las 11 cuando los niños finalmente se quedaron sin energía. David los cargó escaleras arriba, uno en cada brazo, y Paloma los siguió en silencio con los cepillos de dientes y pijamas limpias. Mientras él intentaba torpemente ponerle el pijama a Aarón, que se retorcía como un pez, ella trabajaba con Noemí en el otro lado del cuarto, cepillando su cabello con una ternura que hizo que David tuviera que mirar hacia otro lado. «Paloma», murmuró Noemí cuando ya estaba en la cama, «mañana podemos hacer pan, el que sube, y hay que esperar. Si tu papá dice que sí». Dos pares de ojos se volvieron hacia él. David, que decía no a docenas de propuestas millonarias cada semana, sintió que las rodillas le temblaban. «Claro», dijo, «si Paloma tiene tiempo». La sonrisa de Paloma fue pequeña pero real. «Tengo tiempo». Cuando los niños finalmente se durmieron, David y Paloma bajaron juntos. La cocina seguía siendo un desastre. Ella empezó a limpiar sin que nadie se lo pidiera, guardando moldes, lavando tazones, y David se encontró tomando un trapo y secando lo que ella lavaba. Trabajaron en un silencio cómodo, el único sonido el agua corriendo, y, a través de la ventana abierta, el murmullo lejano del paseo de la Reforma. «Gracias», dijo David finalmente, «por todo esto». Paloma se encogió de hombros, concentrada en frotar una mancha rebelde de chocolate. «Es mi trabajo». «No». La palabra salió con más fuerza de la que pretendía. «Tu trabajo es cuidar que no se caigan, que coman, que hagan la tarea. Esto», señaló las galletas que quedaban enfriándose en una rejilla. «Esto es otra cosa». Ella dejó de fregar y lo miró directamente. A la luz suave de la lámpara sobre el fregadero, David notó el cansancio en sus ojos, las pequeñas líneas de preocupación en su frente. Notó también la dignidad en su postura, la forma en que sostenía su mirada sin desafío, pero sin sumisión. Los niños necesitan más que seguridad, señor Goldstein. Necesitan saber que el mundo puede ser dulce, que pueden ensuciarse y hacer ruido y reír sin que todo se derrumbe. Hizo una pausa. «Con respeto, señor, pero esta casa es muy silenciosa. Debería ofenderlo. Estaba cruzando todos los límites apropiados entre empleador y empleada». Pero David pensó en su casa, con sus pisos relucientes y sus habitaciones perfectas y su silencio que pesaba como niebla. Pensó en cómo los niños caminaban de puntillas desde que murió Rachel, como si cualquier ruido fuera una profanación.
Pensó en cómo él mismo había convertido el dolor en hielo, en control, en paredes tan altas que ya no recordaba qué estaba protegiendo. «Tienes razón», dijo simplemente. Paloma parpadeó, sorprendida. Claramente esperaba defensas, quizá una reprimenda. «Señor, me llamo David». Lo dijo sin pensar y luego se preguntó si era apropiado, pero ya las palabras estaban fuera. «Y tienes razón. He dejado que esta casa se convierta en un mausoleo. No quise, sí quisiste, y necesitaba oírlo». Dejó el trapo sobre la barra. «Mi esposa murió hace 2 años. Cáncer, 6 meses después de mi madre, y yo pensé que si controlaba todo, si mantenía todo perfecto y ordenado, el dolor no podría encontrarnos. Pero solo conseguí que mis hijos olvidaran cómo reír». Los ojos de Paloma se suavizaron. No olvidaron, solo necesitaban permiso. ¿Y tú? ¿Cómo aprendiste a dar permiso? Perdí mucho también. A mi abuela, la panadería, mi pueblo. Vine aquí sin conocer a nadie. Podía volverme pequeña y amarga, o podía decidir que cada cosa buena que hiciera era un poco de luz que le quitaba a la oscuridad. Sonrió, y había tristeza en esa sonrisa, pero también algo inquebrantable. Elegí la luz, aunque a veces duela más. David sintió algo moverse en su pecho, como hielo rompiéndose en primavera. Esta mujer, con sus jeans desgastados y su suéter tejido, que ganaba en un mes lo que él gastaba en vino, tenía algo que él había perdido en algún lugar entre las salas de juntas y las cuentas bancarias. Tenía esperanza. Tenía la valentía de seguir horneando aunque la panadería estuviera perdida, de seguir riendo aunque el dolor la hubiera visitado también. «Quisiera aprender», dijo, y su voz sonó ronca, «a hacer eso, a elegir la luz». Paloma lo miró durante un largo momento. «No se aprende, señor David, se practica, como hornear, todos los días, un gesto a la vez». «¿Te quedarás?» La pregunta salió desesperada. «Sé que el sueldo no es mucho para lo que haces. Puedo aumentarlo, puedo...» «No se trata del dinero». Su voz era gentil. «Pero sí, me quedaré, por Noemí y Aarón. Merecen una casa donde puedan ser niños». «¿Y yo?», se atrevió a preguntar. «¿Merezco algo también?» Paloma inclinó la cabeza, estudiándolo. «Todos merecemos segundas oportunidades, señor David, hasta los millonarios en casas demasiado silenciosas». Esa noche, después de que Paloma se fuera a su cuarto en el piso de servicio, David no pudo dormir. Caminó por la casa oscura, notando por primera vez en meses las fotografías que había ordenado guardar, los espacios vacíos donde solía haber vida. Se detuvo frente a la puerta del cuarto de Rachel, que no abría desde el funeral. La perilla estaba fría bajo su mano. No la abrió esa noche. Todavía no estaba listo, pero se quedó allí, con la frente apoyada en la madera, y por primera vez, desde que la tierra cayó sobre el ataúd de su esposa, se permitió recordar algo más que dolor. Recordó cómo Rachel reía, cómo bailaba en calcetines por la cocina, cómo le decía que todo su dinero no valía nada si no sabía disfrutar una tarde de domingo sin agenda. «Creo que la habrías amado», susurró a la puerta cerrada, pensando en Paloma. «Tiene tu tipo de luz». No hubo respuesta, por supuesto, pero el silencio de la casa ya no se sentía como una tumba. Se sentía como una pausa, como el espacio entre una respiración y la siguiente, lleno de posibilidad. Los días siguientes fueron extraños. David empezó a llegar a casa más temprano, rechazando cenas de negocios y cócteles de recaudación que antes consideraba obligatorios. Quería estar ahí cuando los niños volvieran del colegio. Quería ver qué proyecto tenía Paloma planeado para la tarde. Un día hicieron volcanes de bicarbonato en el jardín. Otro, construyeron una fortaleza con todas las sábanas de la casa. Pintaron, cantaron, plantaron semillas en macetas que Paloma había comprado en el mercado de Jamaica. Y siempre,
Había ese momento en que David y Paloma se encontraban con la mirada por encima de las cabezas de los niños, y algo pasaba entre ellos. Algo que no tenía nombre todavía, pero que crecía como las plantas en las macetas, lento pero inevitable. Fue Raquel, su asistente de 20 años, quien finalmente dijo algo. Llegó un viernes con contratos para firmar y lo encontró en el jardín, con tierra bajo las uñas, enseñándole a Aarón cómo trasplantar un helecho mientras Paloma supervisaba. «David», dijo Raquel cuando finalmente estuvieron solos en su estudio, «tengo que decirte algo y no va a gustarte». «Adelante». Firmó un documento sin leerlo realmente, su mente todavía en el jardín. «La gente está hablando». Eso captó su atención. «¿Qué gente?» «Tu círculo, la comunidad. Dicen que estás pasando mucho tiempo con la niñera, que no es apropiado». David dejó la pluma. «¿Apropiado?» Raquel suspiró. «David, eres viudo hace 2 años. Eres elegible, rico, prominente en la comunidad judía. Hay expectativas sobre con quién te relaciones. Y una niñera católica de Oaxaca no termines esa frase». Su voz era peligrosamente baja. «No, si quieres seguir trabajando para mí. No estoy siendo clasista, estoy siendo realista. Tu familia, los socios del templo, hasta el rabino Levi preguntó si era verdad que estabas. David, tienes que pensar en los niños, en cómo se verá esto. Los niños están felices por primera vez en 2 años. Eso es lo único que me importa. ¿Y qué hay de tu reputación, de tu posición en la comunidad? Tienes responsabilidades». David se levantó, caminando hacia la ventana que daba al jardín. Podía ver a Paloma jugando con los niños, persiguiéndolos entre los árboles, el sol haciendo que su cabello brillara como cobre oscuro. Podía ver la alegría pura en el rostro de Noemí, la confianza en la forma en que Aarón se lanzaba a los brazos de Paloma. «¿Sabes lo que me dijo mi madre antes de morir?» Su voz era suave pero firme. «Me dijo que había pasado toda mi vida construyendo un imperio, pero que había olvidado construir un hogar. Me dijo que el dinero era bueno para abrir puertas, pero que no servía de nada si no tenías el valor de cruzarlas. David, no estoy enamorado de ella». Las palabras salieron rápido, defensivas. «Apenas la conozco, pero me gusta el hombre que soy cuando está cerca. Me gustan mis hijos cuando están con ella. Y si eso ofende a gente que nunca movió un dedo para ayudarnos cuando Rachel murió, que solo enviaron arreglos florales y murmuraron platitudes, entonces que se ofendan». Raquel lo miró durante un largo momento. «Vas a hacer esto, ¿verdad? Vas a seguir por este camino aunque todos te digan que no». «No sé qué camino es este todavía», fue honesto. «Pero sí, voy a seguirlo». Su asistente asintió lentamente. «Entonces necesitas estar preparado, porque no va a ser fácil, y ella también necesita estar preparada». Después de que Raquel se fuera, David se quedó en su estudio mirando las fotografías en su escritorio. Rachel en su boda, radiante bajo el palio nupcial. Su madre abrazando a los niños recién nacidos. Su padre, muerto hacía una década, orgulloso en la inauguración de la primera oficina de Goldstein Capital. Todos muertos ahora, todos convertidos en imágenes fijas que no podían darle consejo ni consuelo. «¿Qué hago?», preguntó a las fotografías, sabiendo que eran palabras para el viento. Pero quizá el viento respondía a su manera, porque esa noche, después de acostar a los niños, encontró a Paloma en la cocina haciendo la masa para el pan del día siguiente. Era un ritual que había establecido: preparar la masa por la noche, dejarla crecer en el refrigerador, hornearla fresca por la mañana. El olor a levadura y harina se había convertido en el aroma de la casa, reemplazando el perfume artificial de los ambientadores que la limpieza profesional usaba. «No tienes que hacerlo todas las noches», dijo David, sentándose en uno de los bancos de la barra. «Me gusta».
Paloma amasaba con movimientos rítmicos, hipnóticos. Me calma, y a los niños les encanta desayunar pan caliente. A mí también, lo admitió. No había comido pan casero desde que era niño. Tu mamá cocinaba. Todo el tiempo. Decía que era su forma de orar, que poner comida en la mesa era sagrado. Sonrió ante el recuerdo. Mi padre se burlaba, decía que para eso estaban las cocineras, pero ella insistía. Al menos el Shabbat decía. Al menos la cena del viernes. Paloma asintió, concentrada en su trabajo. Mi abuela decía lo mismo, que no importa cuánto dinero tengas, si no sabes poner amor en un plato, estás espiritualmente pobre. Eran amigas tu abuela y mi madre. Bromeó, pero había verdad en la pregunta. Las abuelas sabias siempre son amigas, aunque nunca se conozcan. Paloma cubrió la masa con un trapo limpio y comenzó a lavarse las manos. Pertenecen a la misma hermandad. David la observó. La gracia natural de sus movimientos, la paz que irradiaba incluso en las tareas más mundanas. Raquel vino hoy, dijo, y vio cómo los hombros de Paloma se tensaban ligeramente. Me dijo que la gente está hablando. Sobre nosotros, las manos de Paloma se detuvieron bajo el agua. No hay un nosotros, señor David, lo sé, pero ellos creen que lo hay, o que lo habrá. Paloma cerró la llave del agua y se secó las manos lentamente sin mirarlo. Y eso es un problema para usted. No de la forma que imaginas. Se levantó, caminando hacia ella pero manteniendo distancia, consciente de que cada gesto en esta casa era observado, si no por personas, entonces por fantasmas. El problema es que me di cuenta de algo hoy, que empiezan a tener razón. Ahora sí lo miró, con esos ojos color miel que parecían ver demasiado. No entiendo. Yo tampoco, no completamente, pero cada día que llego a casa, lo primero que busco es tu risa con los niños. Cada noche lo que más espero es esta hora, cuando la casa está tranquila y puedo hablar contigo. Me encontré hoy en una reunión con inversionistas de Hong Kong, pensando en cómo contarte la estupidez que uno de ellos dijo, porque sabía que te reirías de la forma correcta. Y me di cuenta de que... Hizo una pausa, buscando palabras que no sonaran locas. No sé qué es esto, pero es algo. Paloma retrocedió un paso y el movimiento fue como un golpe. Señor David, yo no puedo, no debe, esto no está bien. ¿Por qué no? Porque trabajo para usted. Porque hay una diferencia enorme entre nosotros, porque su mundo y el mío ni siquiera se tocan, porque su voz se quebró, porque podría enamorarme de usted y eso sería un desastre. El aire salió de los pulmones de David. ¿Podrías? No. Paloma negó con la cabeza desesperada. No lo haré. Vine aquí para estudiar, para construir algo. No para ser el escándalo de un millonario que se siente solo. No para que me vean como la cazafortunas que se aprovechó del viudo. Nadie pensaría eso. Todos pensarían eso. Había lágrimas en sus ojos ahora. Usted vive en una burbuja, señor David. No ve cómo la gente me mira cuando salgo con sus hijos. Las otras niñeras en el parque, con sus uniformes y sus patronas exigentes, me preguntan cómo lo logré, como si hubiera hecho algo sucio para conseguir este trabajo. Los guardias del edificio me revisan la bolsa cada vez que entro, pero a las visitas rubias las dejan pasar sin preguntas. Yo sé cuál es mi lugar en su mundo, y no es a su lado. Eso es injusto. Es la verdad. Se limpió los ojos con el dorso de la mano, y aunque no lo fuera, aunque su gente me aceptara milagrosamente, ¿entonces qué? Me convierto en su esposa, la mujer que nunca sabrá de qué hablan sus amigos, que no entenderá las referencias, que será siempre la niñera con la que se casó. Los niños crecerán avergonzados de mí. Usted se arrepentirá cuando la novedad pase y se dé cuenta de que no encajo en las cenas, en los viajes, en su vida.
Cada palabra era un cuchillo, especialmente porque David no podía negar ninguna. No con total certeza. El mundo en que vivía era brutal con los que no encajaban. Había visto carreras destruidas por matrimonios considerados inadecuados. Había escuchado los chismes venenosos sobre quién se había casado por debajo de su nivel. Y aunque quería creer que era mejor que esa gente, que no permitiría que los prejuicios de otros dictaran su vida, la verdad era que nunca había tenido que probarlo. «Tienes razón», dijo finalmente. «En todo. No puedo prometerte que será fácil. No puedo garantizar que no habrá dolor. Pero puedo decirte esto. Desde que llegaste, mis hijos volvieron a ser niños. Y yo empecé a recordar cómo ser humano. Si eso es todo lo que esto es, si solo eres la niñera que me enseñó a hornear y a reír, ya es más de lo que esperaba volver a tener en mi vida. Señor David, pero si hay una posibilidad», continuó, con una urgencia que lo sorprendió, «de que esto sea más, de que podamos construir algo real, entonces tengo que intentarlo. Porque tengo 42 años y ya he tenido la vida perfecta en el papel, con la esposa correcta y la casa correcta y todos los éxitos que se supone debía tener. Y fue hermoso hasta que se volvió cenizas. Y ahora estás tú, con tus manos llenas de harina y tu risa que hace que las paredes de esta casa respiren y me hace sentir que podría haber otro tipo de vida. Una que no sea perfecta, pero que sea real». El silencio que siguió fue largo y pesado. Paloma lo miraba con una mezcla de miedo y anhelo que probablemente reflejaba lo que él mismo sentía. «No sé cómo hacer esto», susurró ella finalmente. «Yo tampoco». David dio un paso hacia ella, lento, dándole tiempo de alejarse si quería. «Pero quizá podríamos aprenderlo, juntos, como aprendí a hacer galletas, como tú estás aprendiendo a lidiar con un jefe demasiado serio». Una sonrisa pequeña curvó los labios de Paloma. «Ya no está tan serio. Gracias a ti». Estaban cerca ahora lo suficiente para que David pudiera ver las pequeñas pecas en la nariz de Paloma, el pulso que latía en su garganta. Levantó una mano lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para detenerse, y cuando ella no lo hizo, tocó su mejilla con la yema de los dedos. Su piel era suave y cálida, y el suspiro que escapó de los labios de Paloma fue como una oración. «Si hago esto», dijo ella, y su voz temblaba, «si me permito sentir lo que estoy empezando a sentir, tiene que prometerme algo. Lo que sea. Prométame que si no funciona, si se da cuenta de que fue un error, me lo dirá. No me dejará quedarme por pena o porque los niños me quieren. Porque si voy a arriesgar mi corazón, necesito saber que al menos será honesto. Te lo prometo». David deslizó su mano hacia la nuca de Paloma, enredando los dedos en su cabello. «Y tú prométeme que no huirás al primer obstáculo, que me darás una oportunidad de demostrarte que esto es real». Paloma cerró los ojos, apoyándose en su toque como una flor busca el sol. «Es una promesa estúpida. Van a haber cientos de obstáculos. Entonces prométeme que no huirás en los primeros 100. Ella se rió, y fue un sonido entre lágrimas y alegría. «Está bien, los primeros 100. David se inclinó despacio, consciente de que cruzaban un umbral del que no había retorno. Cuando sus labios se encontraron, fue suave y tentativo, como dos personas aprendiendo un idioma nuevo. Paloma sabía a vainilla y a promesas, y cuando ella suspiró contra su boca y lo atrajo más cerca, David sintió algo en su pecho explotar en luz, como si llevara años viviendo en penumbras y de pronto alguien hubiera abierto todas las cortinas. Se separaron respirando con dificultad, apoyando las frentes juntas. «Esto va a ser complicado», murmuró Paloma. «Lo sé, su gente me va a odiar. Algunos, otros aprenderán. Los que importen lo harán. Los niños ya te aman. Ese no es el problema». Paloma abrió los ojos mirándolo directamente.
¿Y usted? ¿Me ama? Era demasiado pronto para esa pregunta, y ambos lo sabían. Pero David pensó en las últimas semanas, en cómo cada día se sentía más ligero, en cómo el sonido de su nombre en los labios de Paloma había empezado a sonar como hogar. «Estoy en camino», dijo honestamente, «y creo que tú también». La sonrisa de Paloma fue trémula pero real. «Sí, creo que sí». Se besaron de nuevo, y esta vez fue más seguro, más profundo, una promesa sellada sin palabras. Cuando finalmente se separaron, Paloma apoyó la cabeza en el pecho de David y él la rodeó con los brazos, maravillándose de cómo algo tan simple podía sentirse como un milagro. «¿Y ahora qué?», preguntó ella, su voz amortiguada contra su camisa. «Ahora», dijo David, «dejamos que la masa crezca. Esperamos hasta mañana, horneamos el pan y vemos qué pasa». Era una metáfora terrible y perfecta al mismo tiempo. Paloma se rió, y el sonido llenó la cocina como música. Afuera, la Ciudad de México rugía su sinfonía nocturna de bocinas y voces. Dentro de la casa en Polanco, que había sido un mausoleo, dos personas que no deberían encajar encontraban la forma de hacerlo de todas maneras. Un gesto a la vez, un beso a la vez, una masa creciendo lentamente en la oscuridad hasta convertirse en algo nuevo y sustancioso y completamente imperfecto. Y arriba, en sus cuartos, dos niños dormían el sueño profundo de los que saben que son amados, sus sueños quizá llenos de galletas con forma de estrella y el aroma a pan fresco que pronto llenaría la casa, prometiéndoles mañanas en las que todo era posible. La noticia llegó en forma de una llamada telefónica un martes por la tarde. David estaba en su oficina revisando contratos cuando su tío Samuel, patriarca de la familia y miembro prominente del comité del Templo Maguen David, lo citó para una conversación urgente. El tono no dejaba espacio para negociaciones. 3 días después, David se encontró en el estudio de caoba y libros antiguos de su tío, un whisky intocado en la mano, mientras 5 hombres de la comunidad, todos mayores, todos poderosos, lo miraban con una mezcla de decepción y preocupación que habría sido cómica si no fuera tan insultante. «David, te hemos conocido desde que eras un niño», comenzó Samuel con esa voz pausada que usaba para sermonear. «Vimos crecer tu negocio, te apoyamos cuando Rachel murió, asesoramos en las decisiones difíciles, eres como un hijo para mí. Es por eso que tengo que preguntarte, ¿qué demonios estás pensando?» David tomó un sorbo del whisky que no quería. «Necesitarás ser más específico, tío». La niñera. El rabino Levi se inclinó hacia adelante, sus ojos grises intensos detrás de las gafas. «Todo el mundo habla, David. Dicen que hay algo entre ustedes, que pasa noches en tu casa después de que los niños duermen, que la besas en la cocina. Alguien tiene demasiado tiempo libre para espiar por ventanas», respondió David, su voz más fría de lo que pretendía. «Esto no es una broma». Abraham Stern, socio de negocios de su padre durante 30 años, golpeó su bastón contra el suelo. «Tienes una posición que mantener, responsabilidades con la comunidad. Los niños necesitan estabilidad, no escándalos. Mis hijos están mejor ahora que en cualquier momento desde que murió su madre. Están felices, están riendo, están vivos. Porque les compraste una niñera que los entretiene más el Tov», dijo Jacobo Wolf, el abogado de la familia. «Pero eso no significa que debas acostarte con ella». La furia estalló en el pecho de David como fósforo blanco. «Cuida tus palabras, Jacobo. ¿O qué? ¿Vas a defender su honor como si fuera tu esposa? David, por el amor de Dios, Rachel apenas lleva 2 años bajo tierra». «No te atrevas». David se puso de pie, el vaso tan apretado en su mano que amenazaba con romperse. «No te atrevas a usar a Rachel para justificar tu clasismo. No es clasismo, es realidad». Samuel también se levantó, su voz subiendo. «Esa muchacha, por más encantadora que sea, no pertenece a nuestro mundo. No entiende nuestras tradiciones, nuestra fe.
¿Qué va a pasar en Pesaj, en Yom Kippur? ¿Vas a llevarla al templo y sentarla con las esposas de tus socios mientras ellas murmuran? Si murmuran, el problema es de ellas, no mío. El rabino Leví suspiró, un sonido cargado de pesar. David, hijo, sé que estás solo, sé que has sufrido, pero hay muchas mujeres buenas en la comunidad, viudas, divorciadas, jóvenes que entenderían tu vida. ¿Por qué complicarlo innecesariamente? Porque no la elegí por facilidad, la elegí porque me hace sentir humano de nuevo. La confesión salió cruda, sin pulir, porque cuando estoy con ella, recuerdo por qué vale la pena levantarse por las mañanas, porque mis hijos florecen bajo su cuidado de una forma que ninguna niñera profesional con las credenciales correctas jamás logró. ¿Y qué hay del futuro?, insistió Samuel. ¿Te has puesto a pensar en las consecuencias reales? Si te casas con ella, porque supongo que ese es tu plan descabellado, será la comidilla de cada simjá, cada bar mitzvah. Tus socios del consejo te verán diferente. Las inversionistas que tanto trabajaste para cultivar empezarán a cuestionar tu juicio, y los niños, David, piensa en los niños, crecerán divididos entre dos mundos que no dialogan. O aprenderán que el amor es más grande que las fronteras que nosotros construimos. David miró a cada hombre directamente. Entiendo su preocupación, de verdad, pero no voy a terminar esto porque incomode a gente que nunca movió un dedo cuando estaba destrozado, que envió flores al funeral y luego desapareció cuando más necesitaba comunidad. Paloma estuvo ahí. Ella vio mi dolor y no corrió. Vio el dolor de mis hijos y les devolvió la alegría. ¿Y ustedes quieren que la descarte porque no tiene el apellido correcto? Nadie dice descartarla, dijo Jacobo, su voz repentinamente conciliadora. Manténla como niñera, dale un aumento, pero no confundas gratitud con amor. No arruines tu vida y la de tus hijos por un romance que nació de la soledad. David dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. ¿Saben qué? Rachel me dijo algo antes de morir. Me hizo prometerle que si alguna vez encontraba a alguien que me hiciera feliz, alguien que amara a nuestros hijos, no dejaría que el miedo o el qué dirán me detuvieran. Me hizo prometerle que elegiría la vida. Se dirigió a la puerta. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. David, si haces esto, la voz de Samuel era grave, habrá consecuencias. El consejo del templo tendrá que tomar decisiones. Tus donaciones serán bienvenidas, pero tu participación activa. David se volteó, una sonrisa amarga en los labios. Me están excomulgando, tío. ¿Eso es lo que es esto? Te estamos advirtiendo. Hay un costo por todo. Asegúrate de que estés dispuesto a pagarlo. La casa estaba oscura cuando David llegó, excepto por la luz de la cocina. Por supuesto. Encontró a Paloma sentada en la barra, una taza de té entre las manos, la mirada perdida. Cuando lo vio, intentó sonreír, pero fracasó. Escuché el auto, dijo simplemente. ¿Cómo estuvo la reunión con tu tío? David se sirvió un whisky que esta vez sí quería, tan bien como esperaba. Me dijeron, con palabras más elegantes, que si continúo contigo seré un paria social, y mis hijos sufrirán por mi egoísmo. Paloma cerró los ojos. Tenían razón al decir lo segundo. No. David ya no usaba señor, y él amaba y odiaba eso al mismo tiempo. He estado pensando, mucho. Esto no puede funcionar. No de verdad. El pánico que sintió fue desproporcionado para 3 semanas de lo que fuera que tenían. Prometiste 100 obstáculos. Y este es el 5, y ya me siento ahogándome. Se bajó del banco, caminando hacia él, pero sin tocarlo, como si el contacto fuera peligroso. Fui al parque ayer con los niños. Noemí quería jugar con Sofía. ¿La recuerdas? La hija de los Rosenfeld. La mamá, Rebeca, tomó a su hija de la mano y se fueron, frente a Noemí, frente a todos. La ira volvió, blanca y caliente. Rebeca Rosenfeld es una... y mañana será otra persona, y pasado otra.
porque la noticia ya corrió, David. La niñera mexicana que sedujo al millonario viudo. Así es como me ven. Y cada vez que alguien trate mal a Noemí o a Aarón por mi culpa, voy a morirme un poco. Entonces nos alejamos de esa gente, encontramos nueva comunidad. ¿Y tu negocio? ¿Tus socios? ¿Tu familia? ¿Los vas a descartar también? Las lágrimas corrían libremente ahora. Tengo 26 años. Todavía no me gradúo. Vivo en un cuarto de servicio y mi cuenta bancaria tiene 3,000 pesos. Ni siquiera tenemos la misma religión. ¿Cómo va a funcionar esto? La misma forma en que funciona cualquier relación, con esfuerzo, con compromiso. No es suficiente. Su voz se quebró. El amor no es suficiente cuando el mundo entero está en tu contra. David dejó el vaso, caminando hacia ella. ¿Me amas? La pregunta lo sorprendió tanto a él como a ella. Paloma sollozó. No es justo preguntarme eso. ¿Me amas? Insistió, tomando su rostro entre las manos, obligándola a mirarlo. Sí. El susurro fue apenas audible. Dios me ayude, sí. Te amo y amo a tus hijos y amo esta casa que era una tumba y ahora está viva. Y precisamente por eso tengo que irme. No. ¿Qué? No. La besó desesperado, tratando de transmitir todo lo que sentía en ese contacto. No te voy a perder, no de esta manera, no por miedo. No es solo miedo. Entonces pelea conmigo. La sacudió gentilmente. Quédate y pelea. Sí, va a ser difícil, sí, habrá gente que nos dé la espalda, pero también habrá gente que se quede, y encontraremos nueva gente, construiremos algo nuevo. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si te arrepientes? ¿Y si no? ¿Y si esto es lo mejor que nos pasa a ambos y lo dejamos ir por cobardía? Apoyó su frente contra la de ella. Paloma, escúchame. Rachel me enseñó a amar sin miedo, murió enseñándome eso. Si ahora corro porque es complicado, todo su sufrimiento no valió nada. Y tú que viniste de Oaxaca sin conocer a nadie, que construiste una vida de la nada, ¿me vas a decir que esto es demasiado difícil? Paloma se rió entre lágrimas. Eres un manipulador. Soy un hombre enamorado. Lo dijo sin pensar y luego se dio cuenta de que era verdad. Estoy enamorado de ti. No sé cuándo pasó exactamente, si fue la primera noche con las galletas o esta mañana cuando te vi cantarle a Aarón, pero pasó. Y sé que es rápido y que estamos locos, pero también sé que esto es real. David, cásate conmigo. El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar su propio corazón golpeando las costillas. ¿Qué? Paloma retrocedió, los ojos enormes. Cásate conmigo. No ahora, dame tiempo de hacerlo bien, de conocer a tu familia, de que tú conozcas lo que queda de la mía, pero cásate conmigo. Sé mi esposa, sé la madre que mis hijos ya creen que eres. Estás loco. Pero no sonaba convencida, completamente. ¿Es eso un sí? Paloma se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo sacudiéndose con sollozos que eran mitad risa, mitad pánico. Tu familia me va a odiar. Tu comunidad te va a dar la espalda, van a decir cosas horribles. Probablemente. Mi mamá va a pensar que estoy embarazada y que por eso te casas conmigo. La convenceremos de lo contrario. No sé nada sobre ser judía. Aprenderás. Yo no sé nada sobre ser de Oaxaca. También aprenderé. Esto es una locura. La mejor clase de locura. Le tomó las manos besando los nudillos. Di que sí, o al menos di que lo pensarás. Paloma lo miró durante un largo momento, sus ojos buscando en los de él algo que David no sabía si tenía. Luego, lentamente, asintió. Lo pensaré. Pero David, si vamos a hacer esto, tiene que ser real. No puedo ser tu proyecto de caridad o tu rebelión contra tu familia. Tiene que ser porque de verdad ves un futuro conmigo. Lo veo, fue enfático. Te veo en cada mañana, en cada Shabbat, en cada momento importante de la vida de mis hijos. Te veo envejeciendo conmigo en esta casa. Te veo. Ella sonrió, temblorosa pero real. Entonces supongo
que tenemos mucho que discutir. Supongo que sí. La besó de nuevo, más suave esta vez, una promesa sellada. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, dos personas que no deberían funcionar encontraban la manera de hacerlo de todos modos. Pero el universo, como suele hacer, tenía otros planes. La crisis llegó 2 semanas después, en forma de una llamada de la directora del colegio de Noemí. Había habido un incidente. David llegó a la escuela con el corazón en la garganta, encontrando a su hija en la oficina de la directora, el rostro manchado de lágrimas y tierra, el uniforme roto. A su lado Paloma la sostenía, ignorando las miradas desaprobadoras de las secretarias. ¿Qué pasó? David se arrodilló frente a su hija. «¿Se peleó?», dijo la directora Weinberg, una mujer severa que llevaba 30 años educando niños judíos de familias prominentes. Golpeó a Sofía Rosenfeld en el recreo, delante de todos. David miró a Noemí, incrédulo. Su hija, que nunca había levantado la voz, que se disculpaba cuando alguien más la empujaba. «¿Es verdad?». Noemí asintió, un sollozo escapando. Pero ella empezó. Dijo cosas feas sobre Paloma. El estómago de David se hundió. «¿Qué cosas?». «Señor Goldstein», intervino la directora, «no creo que sea apropiado». «¿Qué cosas, Noemí?». Su hija miró a Paloma, luego de vuelta a él. Dijo que Paloma era una cualquiera que solo quería tu dinero, que su mamá decía que eras un tonto y que cuando te casaras con ella toda la comunidad se reiría de nosotros, y que ella no quería juntarse conmigo porque ahora yo era basura. La última palabra salió en un susurro roto, y Paloma ahogó un sollozo, abrazando a Noemí con más fuerza. David sintió que algo en él se partía y se recomponía en una configuración diferente. Se levantó, mirando a la directora directamente. «¿Y qué va a pasar con Sofía? Está en la enfermería, tiene un labio partido y... No me importa su labio, me importa qué consecuencias enfrentará por bullying». La directora parpadeó. «Señor Goldstein», fueron palabras. Noemí recurrió a la violencia física. «Mi hija de 7 años defendió su honor y el de alguien que ama de un ataque verbal brutal. Si ustedes no ven la diferencia, si van a castigarla sin tocar a Sofía, entonces estamos en el colegio equivocado. Señor Goldstein, entienda mi posición. Los Rosenfeld son donantes importantes, ¿y yo no?». Su voz era peligrosamente suave. «¿O mi dinero vale menos ahora que no cumplo con sus estándares sociales? Eso es injusto. ¿Saben qué es injusto? Que una niña pueda torturar a otra con palabras que aprendió de su madre venenosa y que la víctima sea castigada por defenderse. Si Noemí va a ser suspendida, entonces Sofía también. O retiro a mis hijos mañana mismo y llevo mis donaciones a una escuela que realmente enseñe valores judíos como justicia y compasión, en lugar de perpetuar clasismo disfrazado de tradición». El rostro de la directora se puso rígido. «Voy a tener que consultar con el consejo». «Hágalo». David tomó la mano de Noemí, indicando a Paloma que los siguiera. «Estaremos esperando su decisión». En el auto, Noemí lloró en el asiento trasero mientras Paloma la sostenía, acariciando su cabello. David manejaba con la mandíbula apretada, la furia burbujeando bajo su piel. «Lo siento, papá», sollozó Noemí. «Sé que no debo pelear, pero no podía. Ella dijo cosas tan feas sobre Paloma y tú, y no iba a dejar que...». «Shh, mamita». Paloma la meció suavemente. «No es tu culpa. Nunca es tu culpa cuando defiendes a quien amas. Pero ahora todos van a estar más enojados, van a decir más cosas malas». David detuvo el auto a un lado del periférico, poniendo las intermitentes. Se volteó para mirar a su hija directamente. «Noemí, mírame. ¿Te arrepientes de defender a Paloma?». La niña negó con la cabeza, feroz a pesar de las lágrimas. «¿La amas?». «Sí, sin dudar. ¿Quieres que sea parte de nuestra familia?». «Más que nada».
David sintió que su corazón se expandía hasta casi doler. Entonces, escúchame bien, vamos a tener que pelear. Mucha gente va a decir cosas feas, algunos amigos van a desaparecer, va a ser difícil y a veces va a doler. Pero si todos estamos de acuerdo, si todos elegimos esto juntos, entonces vamos a estar bien, porque el amor real, vale cualquier pelea. ¿Entiendes? Noemí asintió, limpiándose los ojos. ¿Vamos a pelear juntos? Juntos. Miró a Paloma por el espejo retrovisor. ¿Tú también? Los ojos de Paloma brillaban con lágrimas, pero su voz era firme. Juntos. Esa noche, después de acostar a los niños, David hizo algo que había evitado durante 2 años. Abrió la puerta del cuarto de Rachel. Paloma lo encontró allí 1 hora después, sentado en el borde de la cama que había compartido con su esposa, sosteniendo una fotografía del día de su boda. No dijo nada, solo se sentó a su lado, esperando. «Me siento como si la estuviera traicionando», dijo David finalmente. «Sé que es irracional, sé que ella querría que fuera feliz, pero aún así, el amor no desplaza al amor», dijo Paloma suavemente. «Solo hace más espacio en el corazón. Rachel será siempre la madre de tus hijos, tu primer amor. Yo no estoy tratando de reemplazarla, estoy tratando de ser quien soy yo en tu vida». David la miró. Esta mujer extraordinaria que había llegado a su casa con una maleta pequeña y había llenado cada rincón con luz. ¿Sabes qué creo que Rachel diría si estuviera aquí? ¿Qué? Diría que me dejara de dramatismo y que me casara contigo antes de que te recuperaras de la locura temporal y te dieras cuenta de que puedes conseguir a alguien mejor. Paloma se rió y el sonido fue como medicina. Ella tenía razón, eres dramático. ¿Es eso un sí para casarte conmigo? Todavía no me has propuesto matrimonio formalmente, señor millonario. Todo lo que tengo es una declaración desesperada en la cocina. David sonrió, dejando la fotografía con cuidado en la mesita. Se deslizó del borde de la cama, arrodillándose frente a ella. «No tengo anillo todavía. Quiero que lo elijamos juntos. Pero, Paloma Reyes, ¿me harías el honor de ser mi esposa? De ser la madre de mis hijos, la compañera de mi vida, la razón por la que me levanto con esperanza cada mañana». Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Paloma, pero estaba sonriendo. «Sí, a pesar de que estamos locos, a pesar de que va a ser difícil, sí». David la besó, y fue diferente esta vez. No era el beso tentativo de 2 personas explorando lo desconocido, ni el beso desesperado de quien teme perder algo. Era el beso de 2 personas que habían tomado una decisión, que habían visto los obstáculos y elegido pelear juntos de todos modos. Cuando se separaron, Paloma miró alrededor del cuarto, su mirada deteniéndose en la fotografía de Rachel. «¿Crees que ella aprobaría?» «Creo que estaría feliz de que mis hijos tengan alguien que los ame como tú lo haces. Creo que estaría agradecida de que yo encontrara la forma de volver a vivir». Hizo una pausa. «Pero sobre todo, creo que le caerías bien. Se habrían hecho amigas. En otra vida, me hubiera gustado conocerla. De alguna forma lo hiciste. Está en Noemí y Aarón. En cada gesto, cada sonrisa. Vas a conocerla cada día a través de ellos». Paloma asintió y hubo paz en su rostro. «Entonces la honraré, amándolos lo mejor que pueda». «Ya lo haces». Salieron del cuarto juntos, cerrando la puerta suavemente. No era un adiós a Rachel, sino una forma de integrarla en el futuro en lugar de mantenerla congelada en el pasado. Era doloroso y liberador al mismo tiempo. La decisión de la escuela llegó 3 días después. Tanto Noemí como Sofía tendrían una suspensión de 3 días. Era una victoria a medias, pero David la tomó. Sin embargo, la tensión con la comunidad solo empeoró. Las invitaciones a eventos sociales se secaron.
Los socios de negocios seguían profesionales en las juntas, pero las invitaciones a jugar golf o a cenas familiares desaparecieron. Su tío Samuel dejó de responder llamadas. En el templo, el viernes siguiente, hubo un espacio notable alrededor de su familia, como si fueran contagiosos. Fue Aarón quien rompió la tensión. En medio del Kabbalat Shabbat, cuando el cantor entonaba Lejado Di, el niño de 5 años se puso de pie en el banco y declaró, con la claridad perfecta de la infancia: «Paloma va a ser mi nueva mamá, y quien no esté feliz puede irse». El silencio que siguió fue ensordecedor. 200 pares de ojos se volvieron hacia ellos. David vio horror en algunos rostros, curiosidad en otros, y en unos pocos, algo que podría ser aprobación. Paloma estaba roja como tomate, intentando hacer que Aarón se sentara, pero el niño no cedía. «Es bonita, y hace pan, y nos quiere mucho, y si ustedes son malos con ella, ya no son nuestros amigos». Noemí, valiente como su hermano, se puso de pie también. «Yo también pienso eso». David podría haber muerto de vergüenza o de orgullo. Decidió por lo segundo. Se puso de pie, tomando la mano de Paloma y levantándola con él. «Tienen razón», dijo, su voz clara en el silencio sorprendido. «Paloma y yo nos vamos a casar. Sé que esto es inusual, sé que hay preocupaciones, pero mis hijos la aman, yo la amo. Y si eso es un problema para esta comunidad, una comunidad que se supone predica amor y aceptación, entonces quizá el problema no es nuestro». Había más que decir, pero el rabino Levi levantó una mano, deteniéndolo. Para sorpresa de David, el anciano estaba sonriendo. «Qué interesante», dijo el rabino, «que la voz de los niños nos recuerde lo que a veces olvidamos. Amor es amor. Familia es familia. El resto son detalles que podemos trabajar». Miró directamente a David. «Si esta joven está dispuesta a estudiar, a aprender nuestras costumbres, a criar a los niños en la fe, ¿quiénes somos nosotros para juzgar la forma en que Hashem trae amor a una familia rota?» No todo el mundo estuvo de acuerdo. David vio caras cerrándose, cabezas negando, pero también vio a otros asentir. Vio a la señora Kaplan, viuda de 80 años, golpear su bastón en el suelo en aprobación. Vio a Daniel Rosenberg, padre de 3, aplaudir suavemente. Vio grietas en la muralla. Después del servicio, mientras salían, pasaron junto a Rebecca Rosenfeld y su familia. La mujer miró hacia otro lado ostentosamente, pero su esposo, Michael, se detuvo. «David», dijo incómodo, «sobre lo que Sofía le dijo a Noemí, Rebecca y yo hemos hablado. No fue apropiado. Le hemos explicado que esas actitudes no las toleramos. No era una disculpa completa, pero era algo». David asintió. «Aprecio eso». Michael miró a Paloma, luego de vuelta a David. «Mi abuelo se casó con una mujer italiana después de la guerra. La familia la rechazó durante años. Hoy todos admiten que fue la mejor cosa que le pasó a ese terco viejo». Una sonrisa pequeña. A veces los mejores matrimonios son los que nadie entiende al principio. Era una rama de olivo delgada, pero era algo. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Paloma empezó clases con el rabino Levi, estudiando judaísmo con la misma dedicación que aplicaba a todo. David tuvo que despedir a 2 socios que pusieron ultimátums, perdió contratos con inversionistas conservadores, pero también descubrió quiénes eran sus verdaderos amigos. También encontró nueva comunidad en lugares inesperados. Un grupo de familias interreligiosas del templo que lo acogió, padres del colegio que estaban hartos del elitismo, gente que valoraba el amor auténtico sobre las apariencias. Su negocio no colapsó como algunos predijeron. De hecho, atrajo nuevos clientes, gente más joven, más diversa, que respetaba a un líder dispuesto a poner sus valores por encima de la conformidad. La familia de Paloma también tuvo que ajustarse. Su madre, María,
Llegó de Oaxaca para conocer al hombre que había embrujado a su hija. La visita fue tensa al principio, con María obviamente intimidada por la casa, el dinero, la diferencia entre su mundo y este. Pero Aarón y Noemí la conquistaron, llamándola Abuela Mary y arrastrándola al jardín para mostrarle las plantas que habían cultivado. Y cuando María entró a la cocina y vio a Paloma hacer pan al lado de David, algo en su rostro se suavizó. «Mi hija es feliz», le dijo a David esa noche, en su español que él estaba aprendiendo con esfuerzo. «Eso es lo que importa. Cuídela». «Con mi vida», prometió David, y lo decía en serio. La boda se celebró 10 meses después del día en que David llegó a casa y encontró a sus hijos cubiertos de harina. No fue la gran producción que su boda con Rachel había sido. Fue algo más pequeño, más íntimo, en el jardín de su casa, que ya no era un mausoleo, sino un hogar vivo. El rabino Levi ofició con un rabino conservador de una sinagoga más progresista cooficiando. Había tradiciones judías y tradiciones de Oaxaca entrelazadas, la jupá decorada con textiles oaxaqueños, el pan de yema junto con la jalá, mariachis tocando junto con música klezmer. No todos los invitados esperados asistieron. Samuel envió sus excusas. La mitad del consejo del templo declinó. Pero los que sí fueron lo hicieron con alegría genuina. Y las personas que David no esperaba aparecieron también. La señora del puesto de elotes que Paloma había frecuentado, vecinos del edificio que habían visto crecer el amor sin juzgarlo, compañeros de clase de la Universidad de Paloma, toda una delegación de Oaxaca que convirtió Polanco en un pedacito de pueblo por 3 días. Cuando Paloma caminó hacia la jupá, llevada por su madre y su hermano, David lloró abiertamente. Estaba hermosa con un vestido sencillo bordado a mano que había costado una fracción de lo que estaba dispuesto a gastar, con flores silvestres en el cabello, con una sonrisa que iluminaba todo el jardín. Pero más que su belleza, era la paz en su rostro, la certeza, la forma en que miraba a Noemí y a Aarón, parados como pequeños guardianes, con un amor tan grande que no cabía en un cuerpo. Los votos fueron una mezcla de hebreo y español, de promesas tradicionales y palabras que escribieron juntos. Cuando David rompió la copa, el grito de Masal Tov se mezcló con vivas y aplausos que sacudieron los árboles. En la recepción, mientras bailaban su primera pieza, Paloma le susurró: «¿Te arrepientes?» «De nada», respondió girándola bajo su brazo. «¿Tú? Pregúntame de nuevo en 50 años. Es una cita». Noemí y Aarón se unieron a ellos en la pista, y luego María, y luego todos los demás, hasta que el jardín era un remolino de alegría que borraba todas las líneas que la sociedad había trazado. En ese momento, bajo el cielo de la Ciudad de México pintado con estrellas, con su familia elegida en lugar de heredada, David comprendió lo que su madre y Rachel habían tratado de enseñarle: que el amor no se mide en compatibilidad de hojas de cálculo o aprobación social, sino en la valentía de elegir la vida por encima del miedo. Años después, cuando Noemí esté en la universidad y Aarón en preparatoria, cuando la casa en Polanco esté llena de nuevos niños nacidos del amor de David y Paloma, cuando el dolor de las pérdidas se haya suavizado en nostalgia dulce, David todavía recordará ese primer momento, viendo a Paloma con sus hijos, cubiertos de harina, riendo como si el mundo no fuera complicado. Recordará que eligió cruzar el umbral en lugar de quedarse afuera, que eligió hornear en lugar de ordenar, que eligió amar en lugar de protegerse, y cada viernes por la noche, cuando Paloma encienda las velas del Shabbat con una gracia que ha hecho suya, cuando los niños bendigan el pan que sus manos hornearon juntos, cuando la casa que fue silencio sea nuevamente canción, David dará gracias por las pérdidas que enseñaron el valor de lo que permanece,
por las galletas con forma de estrella que construyeron puentes, por la valentía de una mujer que vino de lejos y eligió quedarse, por el amor que no pide permiso, pero que construye hogares de todos modos, y por la dulce, imperfecta, absolutamente real posibilidad de segundas oportunidades, porque al final eso es lo que todos merecemos, no vidas perfectas, sino vidas vividas con el corazón abierto, aunque duela, aunque cueste, aunque el mundo entero diga que no. Vidas horneadas con intención, con esperanza, con amor puesto en cada gesto, vidas que huelen a pan fresco cada mañana, prometiendo que hoy sí, todo es posible.